Bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal y dejar un like para seguir recibiendo más contenido sobre filosofía y pensamiento crítico. Hoy vamos a sumergirnos en una de las obras más complejas y fundamentales de la filosofía y teología cristiana, la Summa Theologica de Tomás de Aquino. Esta obra, que fue escrita con el propósito de sistematizar la teología y la filosofía de su tiempo, ha sido esencial no solo para la tradición cristiana, sino también para el pensamiento occidental en general. Es una síntesis monumental de la razón y la fe, de la filosofía aristotélica con la doctrina cristiana. Prepárate para un recorrido extenso y detallado por cada una de las partes de esta obra maestra. Desarrollo extenso de los temas. Contexto histórico y personal de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino nació en 1225 en Roccasecca, en lo que hoy es Italia, en el seno de una familia noble. Desde una edad temprana, fue enviado a estudiar a la abadía de Montecassino, donde comenzó a formarse en los saberes religiosos de la época. Sin embargo, su destino estaba marcado por la entrada en la orden de los predicadores, conocidos como los dominicos. La elección de esta orden mendicante, dedicada a la pobreza y la predicación, fue motivo de gran controversia en su familia, al punto que sus hermanos llegaron a secuestrarlo para impedir que siguiera su vocación. Tras escapar de su confinamiento, Tomás comenzó una carrera intelectual en la Universidad de París y más tarde en la Universidad de Nápoles, donde tuvo contacto con la obra de Aristóteles, que en ese tiempo estaba siendo redescubierta en Europa. Su maestro, Alberto Magno, fue clave en su formación, ya que fue uno de los primeros pensadores cristianos en adoptar el sistema filosófico aristotélico para articularlo con la doctrina cristiana. El contexto intelectual del siglo XIII estaba marcado por la necesidad de conciliar la razón y la fe, especialmente debido al creciente conocimiento de las obras de filósofos griegos, árabes y judíos, que presentaban visiones racionalistas que parecían contradecir la fe cristiana. Tomás de Aquino fue pionero en demostrar que la razón y la revelación no eran incompatibles, sino complementarias. Estructura y propósito de la Summa Theologica. La Summa Theologica fue concebida como un manual de instrucción para estudiantes de teología, pero con el tiempo se convirtió en una referencia clave para toda la filosofía occidental. La obra consta de 3 partes principales. Primera parte, prima pars. En esta sección, Aquino explora la naturaleza de Dios, la creación, los ángeles y el ser humano. Esta parte está diseñada para responder a las preguntas más fundamentales de la existencia: ¿quién es Dios? ¿Cómo es su naturaleza? ¿Cómo fue creado el universo? El enfoque filosófico de Aquino es particularmente notable aquí, ya que usa los principios de Aristóteles para desarrollar un concepto de Dios como acto puro y causa primera, y para explicar la relación entre Dios y el mundo creado. Segunda parte, prima secundae y secunda secundae, dividida en 2 secciones. Esta parte se centra en la ética, la moralidad y el comportamiento humano. La primera sección aborda temas como el fin último del ser humano, la felicidad y la bienaventuranza, las virtudes y los vicios, y las pasiones. La segunda sección examina de manera más detallada las virtudes teológicas, fe, esperanza y caridad, y las cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, junto con las leyes que rigen la moralidad. Tercera parte, tertia pars. La tercera y última parte está dedicada a la cristología, la redención y los sacramentos. Aquí, Aquino reflexiona sobre la encarnación de Cristo, la redención de la humanidad y la importancia de los sacramentos como medios de gracia divina. Aunque esta parte quedó incompleta debido a la muerte de Aquino, ha sido fundamental en la enseñanza teológica cristiana posterior. Cada parte de la Summa está organizada en cuestiones que a su vez se subdividen en artículos. En cada artículo, Tomás presenta una serie de objeciones o preguntas críticas que luego refuta o responde utilizando su propio análisis filosófico y teológico. Este formato dialéctico, conocido como la disputatio, es uno de los legados más duraderos del método escolástico. La existencia de Dios, las 5 vías. Uno de los aportes más conocidos de Tomás de Aquino es su argumento a favor de la existencia de Dios a través de las 5 vías. Estos argumentos, basados en la observación del mundo natural, son un ejemplo claro de cómo Aquino combina la filosofía aristotélica con la teología cristiana. El argumento del movimiento. Aquino observa que todo lo que se mueve es movido por algo más. Este movimiento, en última instancia, debe tener una causa inicial que no es movida por nada más, un motor inmóvil, que identifica como Dios. Este argumento deriva directamente del pensamiento aristotélico, donde el cambio y el movimiento necesitan una causa externa. El argumento de la causalidad eficiente,
todo en el mundo tiene una causa, pero no puede haber una cadena infinita de causas, ya que esto no explicaría el origen de la existencia. Por lo tanto, debe haber una causa primera, que es Dios. El argumento de la contingencia y necesidad, las cosas que existen en el mundo son contingentes, es decir, podrían no haber existido. Si todo lo que existe es contingente, en algún momento nada habría existido, y por lo tanto, no existiría nada ahora. Esto implica que debe haber algo cuya existencia es necesaria y no depende de nada más, Dios. El argumento de los grados de perfección, observamos grados de perfección en las cosas del mundo, algunas son más buenas, más verdaderas o más nobles que otras. Esto implica que debe haber un ser máximo, una fuente de toda perfección, y esa fuente es Dios. El argumento teleológico, todo en la naturaleza parece tener un propósito o fin, incluso las cosas inanimadas. Este orden y propósito en el universo no puede ser producto del azar, sino de un diseñador inteligente, Dios. Estos argumentos no son pruebas concluyentes en un sentido matemático, sino más bien indicios que señalan la existencia de Dios. Lo que hace a las 5 vías tan significativas es su enfoque racional y filosófico, que intenta demostrar la existencia de Dios sin recurrir exclusivamente a la revelación o la fe. La naturaleza del alma y la moralidad, en la Summa Theologica, Tomás de Aquino aborda la cuestión del alma humana desde una perspectiva dualista pero integradora. Según Aquino, el alma es la forma del cuerpo, lo que significa que es lo que da vida y organización al cuerpo. Sin embargo, a diferencia de otras formas en la naturaleza, el alma humana es inmortal, ya que está dotada de intelecto y voluntad, facultades que no dependen del cuerpo físico para su operación. La moralidad, según Tomás, está intrínsecamente ligada a la naturaleza del alma y a la ley natural. Para él, el fin último del ser humano es alcanzar la bienaventuranza o felicidad suprema, que solo se puede lograr mediante la unión con Dios. Este es un objetivo que se alcanza a través de la práctica de las virtudes, que son hábitos buenos que perfeccionan nuestras facultades y nos ayudan a vivir de acuerdo con nuestra naturaleza racional. En la Summa, Aquino distingue entre las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Las primeras son infundidas directamente por Dios y tienen como objetivo nuestra unión con Él, mientras que las segundas son adquiridas a través de la práctica y perfeccionan nuestra vida moral y social. La relación entre fe y razón, uno de los temas más importantes de la obra de Tomás de Aquino, y que ha sido central en la tradición escolástica, es la relación entre fe y razón. Para Aquino, estos dos modos de conocimiento no solo no son opuestos, sino que se complementan entre sí. La fe nos permite conocer verdades que están más allá de la razón, como los misterios de la Trinidad o la Encarnación, mientras que la razón nos permite explorar y profundizar en estas verdades de manera coherente y sistemática. Tomás argumenta que la razón puede llevarnos a ciertas verdades sobre Dios, como la existencia de un Creador, pero solo la fe puede revelarnos su naturaleza íntima y personal. Al mismo tiempo, la fe cristiana no puede contradecir la razón, ya que ambas proceden de la misma fuente, Dios. Esta integración de fe y razón ha sido uno de los legados más perdurables de Tomás de Aquino, y su influencia se extiende desde la teología hasta la filosofía moderna. Conclusión y reflexión final. La Summa Theologica no es solo una obra monumental por su extensión, sino también por su profundidad y su capacidad para armonizar la razón y la fe, dos aspectos del pensamiento que a menudo se presentan en conflicto. Tomás de Aquino nos muestra que es posible abordar las preguntas más fundamentales sobre Dios, la moralidad y el ser humano utilizando tanto la lógica filosófica como la revelación cristiana. En una era donde la ciencia y la fe parecían cada vez más separadas, Tomás ofreció una visión integrada que sigue siendo relevante en el debate contemporáneo.